Buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal de videos de Mona Retail. El día de hoy analizaremos un tema supremamente importante y es la problemática que están viviendo los centros comerciales de cara al coronavirus. Para comprender un poco la importancia de este sector hay que decir que Colombia tiene 250 centros comerciales que suman unas áreas comerciales de cerca de los 5.7 millones de metros cuadrados de áreas arrendables. Eso le genera un coeficiente de saturación comercial de 15 metros cuadrados por cada 100 habitantes, el tercer indicador más importante de Latinoamérica, después de Chile, que tiene 27, y seguido de México, que tiene 22. Los centros comerciales vendieron el año pasado cerca de 40 billones de pesos, que puede corresponder al 33% de lo que vende el comercio en Colombia. Asimismo, es un sector muy intensivo en la generación de mano de obra. Cada 100 metros de comercio que se generen puede aglutinar 3.6 personas, lo cual significa que en total el sector está moviendo cerca de 250.000 empleos directos cada año. Desde el punto de vista de su régimen de propiedad, de esos 250 centros comerciales, el 76% corresponden a una estructura de propiedad horizontal, o sea, de muchos propietarios, y tan solo el 24% de propiedad única. Sin duda alguna, en estos momentos, los centros comerciales están atravesando una situación muy difícil en la medida en que cerraron sus puertas el pasado 20 de marzo y por consiguiente pues han dejado de recibir arriendos, han dejado de recibir todos los ingresos que tienen que ver con la operación normal del centro comercial, y eso por supuesto les está generando algunas tensiones, especialmente con los arrendatarios que solicitan no cobrarles ni los costos de arriendo ni las cuotas de administración. El conversatorio de hoy lo hemos denominado ¿serán capaces los centros comerciales vivir con el COVID-19 y no morir en el intento? Hemos invitado a la firma de consultoría Optimus para que nos acompañe en este conversatorio. En primer término, quisiera darle la bienvenida a Carlos Franklin. Carlos es un economista abogado con MBA de la Universidad de Navarra en España. Durante mucho tiempo se desempeñó como vicepresidente de marketing de importantes compañías a nivel internacional. Ha sido profesor universitario en diferentes universidades, tanto en Colombia como en el extranjero, y en los últimos años se ha dedicado a la consultoría de centros comerciales y ha sido asesor de importantes centros comerciales en el país, como el Centro Comercial Santa Fe en Bogotá, Centro Comercial Salitre Plaza y el Centro Comercial León. Bienvenido, Carlos, un gusto tenerte acá. Bueno, pues en primer lugar, un agradecimiento por invitarnos a compartir con Mona Retail y tu audiencia algunas de las reflexiones que hemos realizado al interior de Optimus con el equipo de asesores que hoy nos acompaña. En primer lugar, resulta muy importante resaltar que nosotros, como todo el mundo, los gobiernos, los empresarios, etcétera, aún estamos en una fase exploratoria de análisis, intentando entender qué nos está pasando. Y por lo tanto, no pretendemos formular tesis en esta conversación, sino compartir con ustedes algunas hipótesis y reflexiones. La gran y sustancial pregunta que nos planteas: ¿podrán los centros comerciales? Y yo, para mí, también me pregunto, ¿la humanidad convivir con el COVID-19 sin morir en el intento? ¿Cuál es nuestra hipótesis, Leopoldo? Nosotros creemos que sí será posible, pero
demandará esta situación altas dosis de resiliencia, pensamiento estratégico, comunicación, creatividad y el uso de modelos colaborativos. Ahora, no podemos descartar que en medio de esta pandemia hay situaciones de muy grave pronóstico, particularmente para algunos centros comerciales. ¿Qué se requiere específicamente para los centros comerciales? Yo creo que ante todo tenemos que aprender a convivir con COVID-19 y los demás virus que estén por venir, sin olvidarnos en los centros comerciales de servir y de vivir por y para el cliente. El segundo invitado es también una persona muy experta en el manejo y administración de centros comerciales. Es Alejandro Arango. Alejandro es un administrador de empresas de AFIP con especialización en gerencia de mercados y durante mucho tiempo se ha desempeñado como gerente general del Centro Comercial Santa Fe en Bogotá. Bienvenido, Alejandro, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Leopoldo. Buenas tardes a todos, a Darío, Carlos y toda la audiencia de Moran Retail. Y el tercer invitado es Darío Arango. Darío es también administrador de empresas de AFIP con una especialización en negocios internacionales de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y se ha desempeñado durante casi 18 años como vicepresidente financiero de Telefónica en Colombia. Asimismo ha participado en algunas juntas directivas en las que destacamos Caracol Radio, con Alvidrio en los temas de gobierno corporativo y manejo de fondos. Muchas gracias, Leopoldo, a ti y a tanto un saludo especial para Alejandro y Carlos y a todas las personas que se van a unir a este conversatorio. Gracias, Darío. Y ya para comenzar, y la primera pregunta sería para Carlos. El consumidor y el visitante de centros comerciales va a completar 25 días de confinamiento y eso por supuesto va a generar un cambio en su comportamiento, en especial porque pues ha estado muy en contacto con un mundo muy digital, porque de alguna manera no ha salido de su casa y tan solo esas posibilidades de salida se han dado para un comercio de conveniencia que está alrededor de su hogar. Muy seguramente, saliendo de esta cuarentena, van a haber unos cambios muy profundos en sus hábitos de consumo y su comportamiento de compra y también su relación con los centros comerciales. Bajo esta perspectiva, Carlos, ¿cuáles consideran que puedan ser esas principales modificaciones en su comportamiento que va a tener el consumidor posterior a la cuarentena? Leopoldo, yo encuentro muy pertinente esta tu primera pregunta, porque como lo decía anteriormente, nosotros no podemos olvidarnos que nuestra función como centros comerciales es servir y vivir por y para el cliente. Y por lo tanto, en la medida en que nos preocupemos por entenderlo, por entender los cambios que se van a dar en sus hábitos y usos de compra, vamos a poder continuar prestando ese servicio. Hablando de cambios en hábitos y usos de compra, yo creo que es importante que no olvidemos que ya se estaban produciendo antes del COVID-19 cambios muy importantes en esos hábitos y usos. Para mencionar algunos, los más importantes: la penetración del e-commerce, la omnicanalidad, aparición de nuevos canales de venta, el reforzamiento del retail zonal, la aparición a nivel de barrios y comunidades de esas tiendas que han canalizado también bastantes ventas.
el incremento de los deliveries. Yo creo que dichos cambios se van a acelerar y se van a propiciar nuevos modos de compra que van a disminuir la importancia de los centros comerciales. Sin embargo, siempre hay excepciones. Los centros comerciales zonales de conveniencia que no impliquen desplazamientos adquirirán más importancia. Será vital para los centros comerciales monitorear esos cambios y necesidades de sus mercados metas de una manera muy juiciosa y científica, con el ánimo de dar opiniones sobre bases ciertas. He consultado algunos estudios y sondeos que se han adelantado sobre el tema en medio de la pandemia. O sea, ya hay empresas que han estado haciendo sondeos e investigaciones sobre los cambios en esos hábitos y usos. Yo voy a referirme a un par de ellas. En Colombia, la empresa Garza Soluciones realizó un sondeo en hogares sobre el aislamiento y sus efectos y percepciones en el corto plazo. Por ejemplo, se preguntó cuál sería la primera actividad de entretenimiento que realizarían después del aislamiento. Sorpréndanse. Yo hubiera pensado en otra situación, asistir a un centro comercial. No, las tres primeras actividades que mencionaron los entrevistados fueron: primero, asistencia a actividades religiosas; segundo, practicar algún deporte; e ir de paseo, viajar. En el mismo estudio, un dato interesante tiene que ver con cuánto tiempo se considera que puede sobrevivir el aislamiento desde el punto de vista financiero. Alrededor de 65% consideran que no podrán hacerlo por más de 2 meses. Esto es muy importante. Y solo, miren esto, y solo el 35% considera que superará exitosamente la crisis. En China también se han hecho ya estudios. La firma Ipsos hizo investigación muy reciente y, hablando sobre estilos de vida, se ven cambios muy interesantes. Por ejemplo, se incrementa la tendencia a permanecer más tiempo en la casa, a comprar más productos para la salud, a comprar más comida, el incremento obviamente de los servicios en línea y el incremento de deliveries de alimentos preparados y de víveres. Pero también hay cosas que disminuyen, por ejemplo, la compra de artículos deportivos, menos actividades offline, consumo de productos de belleza, compra de artículos costosos y de lujo, y desplazamientos y viajes. Toda crisis trae oportunidades, y sí, cuando se habla de oportunidades, por fortuna aparecen cosas como, por ejemplo, que ya están, son cosas que están pasando y se van a perpetuar o a fortalecer luego del COVID-19. Por ejemplo, la educación en línea, las herramientas de teletrabajo. Nosotros mismos como equipo en Optimus, pues hace un mes en nuestras reuniones eran presenciales, ahora tenemos reuniones virtuales. O sea, el teletrabajo está apareciendo como una opción. El tema en productos financieros, los productos financieros online, lo que algunos llaman los fintech, el e-commerce, los deliveries, la publicidad digital y otras muchas expectativas. La segunda pregunta para Alejandro tiene que ver un poco con la situación que se va a dar una vez se abran los centros comerciales, en el cual vamos a tener un consumidor un poco golpeado económicamente, un poco temeroso de ir a los malls, y muy seguramente su frecuencia de visita
a los centros comerciales va a disminuir por un buen tiempo. Por otro lado, vamos a encontrar unos comerciantes también en una situación económica muy complicada, queriendo un poco ellos exigirles a las administraciones que los apoyen para lograr de alguna manera llegar a su punto de equilibrio. Bajo esas consideraciones, ¿cuáles consideras tú que deben ser las acciones inmediatas que deben hacer los gerentes de centros comerciales para ganar esas batallas tempranas que es necesario y de alguna manera para ir normalizando la operación del centro comercial y de alguna manera garantizar ese tráfico que los comerciantes requieren? Lo primero que tenemos que hacer en los centros comerciales es revisar nuestro plan estratégico y dentro del plan estratégico enfocarnos hacia los centros comerciales del futuro, no hacia el futuro de nuestro centro comercial. Una vez tengamos ese paradigma solucionado, yo me enfocaría en 3 frentes importantes en el centro comercial: en la infraestructura, en todo lo que es seguridad, aseo y salubridad, y el mercadeo. En temas de infraestructura nos vamos a encontrar con que vamos a tener que acondicionar el centro comercial para lo nuevo que nos va a llegar después del COVID-19. Y mientras esté el COVID-19, vamos a tener que usar mucha inteligencia artificial, nanotecnología, la robótica. Con todas estas herramientas, nosotros vamos a tener que empezar a diseñar nuevos espacios dentro del centro comercial. Seguramente nos van a pedir sitios para tener teletrabajo. Hoy en día pues, se está usando mucho el teletrabajo, pero las personas ya quieren salir también de las casas, entonces los centros comerciales se pueden acondicionar para temas de teletrabajo, el mismo telestudio, bibliotecas, ¿sí? Zonas, también vamos a tener que diseñar zonas para que yo llegue en mi vehículo y recoja las compras que hice online y la recojo en las tiendas o en el centro comercial. Va a haber mucha señalización en el centro comercial con respecto a la cultura y el manejo del comportamiento de todos los visitantes y anfitriones del centro comercial con el COVID-19. Mucha tecnología educando a las personas. Seguramente vamos a encontrar menos personas y anfitriones dentro del centro comercial y dentro de las tiendas, porque vamos a usar mucho la tecnología para que la gente casi que se haga su autoservicio. Usen mucho el tema de autoservicio usando toda esta tecnología para que tengamos tiendas inteligentes. Va a haber sitios a las entradas de las tiendas y a las entradas del centro comercial que ayuden a desinfectar a los visitantes. Bueno, va a haber una cantidad de cosas importantes que vamos a encontrar desde el punto de vista de infraestructura. Desde el punto de vista de seguridad, salubridad y aseo, ya yo diría que nos vamos anteriormente, antes del COVID, cuando nosotros hacíamos las matrices de riesgos de los centros comerciales, le dábamos mucho más valor a los riesgos de robo de celulares, pequeñas causas, pero hoy en día, seguramente cuando armemos estas matrices, vamos a tener una matriz del riesgo de presencia del virus COVID-19. A esa matriz le vamos a dar mucho más importancia y nos va a llevar a manejar una serie de estrategias y acciones para disminuir el riesgo de contaminación dentro del centro comercial. Para esto, seguramente van a haber campañas internas, ¿sí? En el centro comercial. Seguramente van a haber sitios o el mismo centro comercial va a estar certificado para en contra del COVID-19 y vamos a trabajar mucho el distanciamiento social. Van a llegar empresas de Facility Service que van a ofrecer estos paquetes integrados. Anteriormente nos ofrecían la vigilancia, el aseo y la seguridad electrónica de manera independiente. Hoy en día estas empresas de Facility Service nos van a ofrecer empaquetado todo lo que es el concepto de anfitriones, lo que llamamos el concepto de anfitriones dentro de los centros comerciales, y todas estas personas van a trabajar 360 grados en pro
de la disminución de los riesgos del centro comercial y en pro de la disminución del riesgo del COVID-19. Esto va a traer grandes ahorros y optimización en los recursos del centro comercial. Va a ser mucho más, menos costoso, digamos, ese rubro de vigilancia de aseo, porque se van a optimizar muchas funciones dentro de todas estas empresas de facility service que nos van a llegar a ofrecer este producto. En cuanto a mercadeo, yo tendría, digamos, tres frentes importantes. Uno, lo que es el mercadeo digital. Definitivamente, el mercado digital que veníamos haciendo de una manera muy moderada se va a intensificar muy fuerte dentro de los centros comerciales. Va a entrar el concepto de el fisigital, que es la convergencia entre la compra física y la compra digital dentro del centro comercial. Los centros comerciales vamos a tener que aprovechar también estas empresas de e-commerce como Amazon. Van a tener una demanda muy fuerte en el mercado y una demanda que no van a poder atender completamente. Yo creo que acá va a haber una oportunidad muy importante para los centros comerciales. También es muy importante, yo creo que hoy en día, ahora, si antes era importante la Big Data, hoy en día la Big Data va a ser supremamente importante para que los centros comerciales salgan adelante de esta pandemia. En cuanto al tema de mercadeo experiencial, si bien lo veníamos haciendo como era en Colombia, con temas de entretenimiento dentro del centro comercial, vamos a tener que darle un enfoque diferente a lo que es el mercadeo experiencial. Y vamos a tener que empezar a cambiar el layout de las marcas, en las zonas de las marcas y de las zonas comunes. Y vamos a integrar todo ese layout entre la zona común y las zonas privadas, incluso entre las mismas marcas, se van a integrar una cantidad de experiencias dentro de las tiendas para que la gente realmente lo que vaya es a encontrar una experiencia de compra, casi que no van a coger los productos, sino que van a generar una experiencia, van a pedir los productos seguramente y lo van a recoger o se les va a despachar a sus casas. Va a jugar un papel muy, muy importante después de toda esta pandemia, lo que son los precios y los créditos dentro de los centros comerciales. Yo creería que esa figura del crédito, como la tienen algunas tiendas en el país, sobre todo en Medellín, se acostumbra mucho, este modelo se va a empezar a aplicar en otras partes del país y yo diría que de Latinoamérica también. Van a haber alianzas importantes. Los centros comerciales hoy en día ya no pueden funcionar solos. Seguramente van a haber alianzas con otros sectores de la economía. Van a haber alianzas con fundaciones, con ONGs, porque nos vamos a tener que meter mucho en el tema de lo que es la responsabilidad social dentro del centro comercial. Van a haber alianzas con las marcas, o sea, el centro comercial con las mismas marcas. ¿Por qué? Anteriormente veníamos hablando de la omnicanalidad, como decía Carlos, pero hoy en día ya viene el concepto del omnicliente. Y porque realmente lo que deben buscar las marcas es que el cliente quede satisfecho y el cliente se atiende. Y yo creo que los centros comerciales van a ser un canal muy importante para el tema del concepto de omnicliente dentro de los centros comerciales. La tercera pregunta para Darío tiene que ver con la situación que estarán atravesando los centros comerciales desde el punto de vista económico. El producto fundamentalmente de una disminución de los ingresos de parqueadero y de áreas comunes y adicionalmente una presión muy fuerte por parte de los comerciantes al exigir por parte de la administración una disminución de las cuotas de administración. Todos esos aspectos de alguna manera generarán un impacto económico en el PIG de los centros comerciales. En ese sentido, ¿tú qué plantearías como alternativas que deben realizar los centros comerciales de cara a esta nueva coyuntura? Sí, efectivamente, Leopoldo, esta es una crisis que está impactando a todo el mundo. Ello, pues rápidamente deben estar pues, los administradores y los dueños de marcas y los dueños de los establecimientos, pues buscar
renegociaciones de plazos con proveedores, dejar aquellos gastos e inversiones que solo sean estrictamente necesarios, hacer todo un proceso de simplificación de procesos, simplificación de los temas que manejan, tener unos planes agresivos de digitalización que les permitan hacer y tener una operación mucho más eficiente y hacer, pues lógicamente hacer uso de todos estos apoyos que está dando hoy el gobierno, tanto para al aparato productivo, tanto con créditos, con garantía de Fogafín, como hacer uso de los temas estos de diferir temas de pagos de pensiones y en general estar muy atento a todas las medidas que está tomando el gobierno para poder sacar efectivamente, pues hacer provecho de la misma. Es crítico que tanto los administradores y las marcas y los pequeños pues tengan ya implementado lo que son los comités interdisciplinarios de crisis. Comités interdisciplinarios de crisis que coja una visión 360 y empiece rápidamente a diseñar planes de acciones con responsables de forma interdisciplinaria, con fechas y con planes de acciones muy críticos, con seguimiento siempre de la alta gerencia al cumplimiento de las mismas. En términos de los que son los pequeños inversionistas, yo creo que rápidamente deberían tomar la iniciativa de ir contactando a los inquilinos para tratar de buscar mecanismos que les permitan renegociar los contratos, mecanismos que puedan renegociar los contratos de arriendo con procesos, por ejemplo, que tengan una parte fija y una parte variable que puede estar asociada a los ingresos o que tenga pues unos pisos y tenga unos techos en función de eso. Una vez implementados todo lo que es el proceso de facturación electrónica, pues va a ser una herramienta clave para poder auditar, digamos, estos procesos. Igualmente, de pronto tener procesos mixtos con una parte fija y una parte variable. Esto de tener una parte fija puede ser un mecanismo interesante de titularizar rentas a futuro de tal forma de que puedan obtener liquidez o inclusive buscar con el sistema financiero aquellos dueños de propietarios que hoy seguramente van a tener una reducción de sus cuotas de arriendo, buscar mecanismos amparados con garantía, digamos, de este bien, desembolsos, créditos con desembolsos mensuales que les van compensando esa cuota de arriendo que hoy están recibiendo y que seguramente durante unos meses pues se va a ver disminuida o reducida pues a su mínima expresión. La segunda pregunta para Carlos tiene que ver con el tema de la estrategia. ¿Cuáles considera que deberían ser los principales cambios que deberían desarrollar los centros comerciales un poco en lo estratégico y en su modelo de negocio de cara a interpretar de una manera diferente los cambios del entorno que se le van a presentar? Te estaba diciendo que es comprensible que todos estemos pendientes del presente en este momento y desde el punto de vista estratégico, a veces lo más estratégico que hay es asegurar el día a día, es asegurar el presente. Pero sin embargo considero que es muy importante que empecemos a pensar en el futuro. Y pensando en el futuro, creo que 4 faros deberían guiar nuestra actividad, nuestro pensamiento hacia adelante. El primero, reforzamiento del pensamiento crítico estratégico. En alguna situación similar que vivió el mundo, Michael Porter afirmaba que en estos momentos es cuando se hace más importante pensar estratégicamente. Pensar estratégicamente implica mantener un pensamiento lógico-causal para entender por qué están pasando las cosas, preguntarse el por qué, tener la habilidad de
sacar de experiencias anteriores, o sea, el pensamiento analógico, de utilizar el pensamiento analógico, de generar nuevos conceptos, el pensamiento conceptual y también el pensamiento creativo. Ese va a ser uno de los puntos críticos para los centros comerciales y para los empresarios. Reforzar el pensamiento crítico estratégico. El segundo, mantener la comunicación y una comunicación personalizada. En estas crisis, muchas empresas cortan casi que a cero los presupuestos de publicidad y lo que se recomienda es seguirse comunicando con los grupos objetivos, buscando que esa comunicación sea más personalizada. Otro tercer faro fundamental va a tener que ver con la adopción de modelos colaborativos y buscar la forma de integrar experiencias, complementar experiencias con los diferentes actores dentro de las empresas y particularmente con los diferentes actores dentro de los centros comerciales. Y un cuarto faro es la adaptabilidad y la creatividad para generar opciones nuevas, ser capaces de pensar por fuera de la caja. Sobre esos faros, yo veo que efectivamente se van a dar unos cambios estructurales, ya no coyunturales, dentro del modelo de negocios de los centros comerciales. Para mí el primero tiene que ver con lo que ha sido el motor impulsor, el driver fundamental de los centros comerciales. Los centros comerciales se generaron para crear tráfico, para propiciar tráfico. Y hemos mantenido una obsesión por el tráfico peatonal y vehicular. Yo creo que la visita física al centro comercial debe perder énfasis y de hecho se deben establecer otras métricas e indicadores diferentes al tráfico para evaluar la forma como el centro comercial está generando valor. Por ejemplo, la incorporación de las visitas virtuales. Pero ante todo, empezar a ver los centros comerciales con otros elementos diferentes que tengan que ver más con generación de valor, volumen de ventas, ya no necesariamente el tráfico. Otro fundamental de los centros comerciales había sido su enfoque en la duración de la visita. Queríamos que nos visitaran muchos compradores y que se quedaran durante el máximo tiempo posible en los centros comerciales para incrementar la posibilidad de vender. Y también el número de visitas a locales, o sea, que fueran visitas que tocaran diversión, que tocaran comida, que tocaran venta, que tocaran diferentes establecimientos. Yo creo que la tendencia va a ser pasar a buscar visitas más calificadas. Y cuando hablo de visitas más calificadas es el enfoque hacia las áreas circundantes, el enfoque a los mercados primarios y buscar que esas visitas sean más productivas a través de buscar una lealtad mayor por parte de los visitantes en términos de, primero, participación en su presupuesto de compras, lo que algunos han llamado el share of pocket, o sea, qué porcentaje del presupuesto de ese cliente va a buscar el centro comercial intentando que sea siempre el mayor posible. Y pasar del simple conocimiento de la marca al aprecio de la marca. Al pasar de conceptos como el top of mind y el nivel de awareness a conceptos como el top of heart. O sea, buscar que nuestras marcas estén en la parte alta del corazón de nuestros clientes. En ese sentido, yo quisiera hacer un llamado a los centros comerciales para que como marcas no se olviden de trabajar en estos momentos manteniendo su presencia en el comercio. Para mí quizás el cambio más fundamental, estratégicamente hablando, va a tener que ver con el ciclo dentro del cual se definía el modelo de negocios de los centros comerciales. Los centros comerciales de alguna manera venían trabajando, ya había habido algunas modificaciones,
sobre la base de considerar que el centro comercial atraía al cliente, se hacía cargo del cliente mucho más cruzado, mucho más colaborativo. En el tema de mercadeo y comunicación, siento que Alejandro ya mencionó cosas muy importantes, pero lo cierto es que de esa dirección hacia el mercadeo y la comunicación ATL y BTL, vamos a pasar a un mercadeo relacional se va a incrementar el modelo de mercadeo relacional, pero integrado. Cuando digo integrado, ya no es solamente el mercado relacional del centro comercial con sus clientes y de las marcas con sus clientes, sino del centro comercial con las marcas y los clientes, basado y soportado en plataformas tecnológicas adecuadas como las que ya mencionó también acertadamente Alejandro. Y para mí, y creo que hay una particularidad en los centros comerciales de propiedad horizontal, esa tendencia a que cada centro comercial tenía su propia administración y su propia operación individual, no es eficiente. Los centros comerciales de propiedad horizontal van a tener que ser muy productivos y la forma de hacerlo es buscar modelos de asociación para generar sinergias en gerencia, en mercadeo y para optimizar los costos operativos y generar nuevas fuentes de ingreso. Quizá para cerrar esta respuesta, quisiera recordar un pensamiento de Peter Drucker que, hablando de planeación estratégica, afirmaba que la planeación estratégica no es pensar solo en las decisiones futuras, sino sobre todo en el futuro de las decisiones presentes. Hay que pensar en las decisiones, muy bien, en las decisiones que se están tomando en este momento, porque esas son las que van a definir el futuro. La segunda pregunta para Alejandro tiene que ver con una de las principales limitaciones que tiene el modelo de propiedad horizontal frente a su lentitud en la toma de decisiones y frente a las buenas prácticas de gobierno corporativo que de alguna manera, por ser una propiedad horizontal, pues no se tienen. Eso, pues de alguna manera, demoraría un poco las acciones que deberían implementarse de manera inmediata. ¿Cuál es su lectura y cuáles serían las alternativas que tendrían los entes del centro comercial para mejorar la toma de decisión? Leopoldo, yo creo que para nadie es un secreto que los centros comerciales de único dueño o dueño dominante son mucho más ágiles y acertados en las tomas de decisiones que se están tomando en los centros comerciales hoy en día. Y yo diría que estos centros comerciales de único dueño o dueño dominante van a tener, digamos, más ventajas para poder salir de esta crisis que estamos viviendo. Por eso me atrevería a decir que llegó el momento en que los centros comerciales de propiedades horizontales deben empezar a revisar un poco lo que es su estructura de gobierno. Sobre todo hay que empezar a buscar unas estructuras donde se busquen más intereses generales que intereses particulares. Para esto seguramente vamos a tener que ir a buscar empresas que nos ayuden, digamos, a seleccionar los consejos de administración, ir a los headhunters para buscar personas profesionales interdisciplinarios que puedan generarle valor a los centros comerciales. Uno de los temas que sí debe mantenerse, pienso yo, dentro de los centros comerciales son los comités de mercadeo y comités de mercadeo integrados por las personas de mercadeo de las marcas, porque la experiencia que tenemos en Colombia con los comités de mercadeo en las propiedades horizontales es muy positiva. Se logran resultados supremamente importantes porque ahí es donde se sientan las personas de mercadeo a decidir cómo van a ser las estrategias de mercadeo como tal del centro comercial. Vamos a encontrar seguramente
para el tema de optimización de recursos y eficiencia, empresas internacionales, incluso hay empresas nacionales que ya están incursionando en lo que es la operación de los centros comerciales. Esto va a ayudar mucho para hacer sinergias y hacer economías de escala, y ese costo tan grande que tienen los centros comerciales en lo que es la administración se va a disminuir mucho con la llegada de estos modelos de gestión y operación de los centros comerciales. También creo que en la estructura se van a crear nuevas unidades de negocio entre los centros comerciales. Anteriormente dependíamos hoy en día dependemos de las cuotas de administración, de los ingresos por parqueadero y los ingresos por zonas comunes. Con toda esta crisis y esta pandemia, pues los ingresos de zonas comunes y parqueaderos pues, se redujo sustancialmente. Entonces se van a crear seguramente otras unidades de negocio amarradas a la marca del centro comercial para ofrecer servicios, por ejemplo, arriendo de productos de conveniencia a la zona o a los visitantes, o prestaciones de servicios especiales a los visitantes. También seguramente hablamos ahorita que el tema, el delivery va a funcionar muy fuerte en este momento en el retail, y los centros comerciales van a poder prestar este servicio de entregas a, digamos, los vecinos y a la ciudad. Para esto seguramente se va a intensificar mucho lo que son las páginas del centro comercial, el e-commerce dentro del centro comercial, y yo diría que los centros comerciales deben aprovechar mucho el posicionamiento de marca para empezar a manejar la marca del centro comercial.com y empezar a ofrecer servicios diferentes para generar ingresos hacia el centro comercial. Yo diría que esto es como lo más importante, digamos, para el tema de gobierno y estructuras, Leopoldo, que veo yo. Y la tercera pregunta para Darío tiene que ver un poco, y se va a presentar unas vacancias muy importantes en los centros comerciales, producto de que muchas marcas van a tener que purgar su portafolio de tiendas y de alguna manera van a tener que cerrar aquellas que son improductivas. Esto, por supuesto, más otros comerciantes pequeños que muy seguramente, producto de la crisis, no van a poder reabrir sus locales, pues va a generar una avalancha de muchos centros comerciales con locales desocupados. La pregunta es, ¿qué mecanismos podríamos utilizar para absorber esas vacancias? Y de alguna manera, si eso va a tener también un efecto también en la propiedad de los centros comerciales, porque van a aparecer fondos de inversión inmobiliario que de alguna manera quieran comprar a muy buen precio esas unidades que están vacías. ¿Cuál es su impresión al respecto? Efectivamente, Leopoldo, va a haber una gran impacto, digamos, en ese sentido. Yo pienso que los fondos de inversión inmobiliaria, y teniendo en consideración la enorme liquidez que se está inyectando al sistema financiero, tanto por parte de los bancos centrales como por parte de los gobiernos, y lógicamente una vez se recupere la confianza en los mercados, van a ser una gran oportunidad para que las marcas puedan liberar recursos de las grandes inversiones que hoy tienen en activos inmobiliarios y los puedan destinar al core de los negocios. Para ello es muy importante pues tratar de armar paquetes de activos, paquetes de locales que sean lo suficientemente atractivos en monto para que los fondos pues puedan venir, digamos, a adquirirlos, y que ojalá pues pudieran tener pues, mayorías que le permitan tener el control que, como mencionaba Alejandro ahora, pues les permite tomar decisiones de forma ágil y primando, digamos, el bien general sobre el bien particular. También se deben buscar mecanismos, va a ser difícil de todas formas poder juntar paquetes que den el control,
pero desde ya se deberían estar mirando en los centros comerciales mecanismos de gobierno corporativo, a pesar de que si no se tenga la mayoría de participación, sí puedan tener la forma de ser ellos los controladores operativos del centro comercial y por lo tanto pues generar esas eficiencias y generar esas agilidad en la toma de decisiones que estamos viendo que se da hoy en los centros comerciales de dueños únicos. De manera que creo que sí es una gran oportunidad. Tendremos que esperar un tiempo, pero desde ya deberíamos ir preparando pues, los mecanismos tanto de gobierno corporativo como esos grandes paquetes para los fondos que seguramente regresarán al país una vez se recupere la confianza en los mercados. Ya para ir cerrando y un poco sacando conclusiones de este interesante conversatorio, muy seguramente vamos a salir de esta crisis, por supuesto, vamos a tener que hacer un ajuste muy importante en nuestro modelo de negocios, cuidar un poco la caja, como hemos mencionado, ser muy creativos en las estrategias de marketing que se tenga y con un pensamiento supremamente estratégico, adicionalmente de un trabajo muy con los comerciantes para diseñar estrategias que alineen los intereses tanto de ellos como del centro comercial y con una metodología muy de co-creación y muy de buscar cómo entre las dos partes podemos generar un conocimiento y una estrategia que nos permita salir de esta encrucijada. Adicionalmente, también lo han mencionado los panelistas del día de hoy, hay que ser también muy creativos y comenzar a innovar y pensar un poco por fuera de la caja. Esos serían, a nuestro juicio, los elementos que deberíamos tener en cuenta para comenzar el día después. Bueno, muy bien, muy interesante esos planteamientos. A ustedes, nuestros invitados de hoy, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Quisiera darte, Carlos, la palabra para que te despidas. Leopoldo, muchas gracias a ti y a Mola and Retail por esta muy valiosa oportunidad de parte de Optimus. Yo simplemente quisiera despedirme dejando el mensaje de que tenemos que aprender a convivir con COVID-19 y los demás virus que estén por venir, pero repotenciando nuestro ánimo de servir y de vivir por y para el cliente. Esa es una fórmula que no fallará nunca. Alejandro, muchísimas gracias. Y por favor, finalmente, ¿cuáles serían esos últimos aspectos que destacarías? Bueno, gracias, Leopoldo. A toda la audiencia de Mola and Retail. Espero nos veamos muy pronto nuevamente y nos podamos acercar todos. Yo básicamente dejaría dos reflexiones, y es que revisemos muy bien los planes estratégicos pensando en centros comerciales del futuro y trabajemos mucho los temas, las estructuras de gobierno y de operación de los centros comerciales para agregarle valor y optimizar mucho más los recursos, que es lo que más necesitamos en este momento. Darío, muchísimas gracias por haber venido. ¿Y cuál sería el resumen de los aspectos que quisieras dejar a este auditorio? Bueno, como ya mencionamos, este es un tema que nos va a generar y vamos a tener todos que hacer grandes sacrificios, pero yo creo que si todos ponemos algo, saldremos adelante en conjunto. Bueno, muy bien. A nuestras audiencias, muchísimas gracias y nos veremos la próxima semana en otro interesante conversatorio. Muchas gracias.